Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y el día de hoy es el tema 73. Se llama La paciencia es necesaria. Vamos a continuar leyendo del capítulo 10, los versículos 35 al 37, que dicen de la siguiente manera. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Bueno, en el tema anterior hablamos de la importancia que era recordar cuando recibimos a Cristo, cuando fuimos iluminados y también recordar esa gran herencia. Versículo 35 continúa con ese mismo tema. No perdamos la fe, porque nuestra fe tiene gran recompensa. Entonces es muy importante no perder la confianza y parte de lo que nos es necesario en esta vida cristiana es ser pacientes. La paciencia habla de una largura de espíritu, es decir, no ser de mecha corta también, por ejemplo, no ser desesperadas, impacientes, sino que tener ese espíritu tranquilo que sabe esperar, y sabe esperar no solamente porque sí, sino que sabe esperar con confianza. Eso no es algo fácil, hermanas. Pero ahora, si nosotras estamos seguras de que sí tenemos una herencia, de que sí viene nuestra salvación, de que sí se nos está prometido algo, entonces no tendríamos por qué impacientarnos. Entonces aquí nos está diciendo estos versículos que nos es necesaria. Necesitamos la paciencia y tal vez podríamos pensar, bueno, ¿y para qué la necesito? Porque las cosas no suceden ya y simplemente se dan y punto. Pues no. La paciencia es una forma en la que demostremos nuestra verdadera fe en Dios. Porque tú podrías decir que tienes fe, pero si al momento de la prueba no eres paciente, entonces se pone en duda tu testimonio. Romanos 5, versículos del 3 al 5 dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la paciencia tiene resultados. Bueno, de hecho la paciencia ya es un resultado. Cuando una persona está siendo atribulada, debe de esperar pacientemente. Y de esa forma, su fe está siendo probada. Aquí no es que signifique que le va a venir más prueba en su vida cuando dice y la paciencia prueba, sino que ya ha pasado la prueba o está siendo probada y aprobada. Y cuando esta persona pasa por tribulaciones y espera con paciencia, entonces esto produce más esperanza. ¿Qué es lo que está demostrando? Fíjate, no solamente la paciencia es necesaria para la vida de una persona, sino para la vida de los demás. Cuando tú, en medio de la tribulación, esperas con paciencia, produces esperanza en la vida de las demás personas. Y los demás hijos de Dios van a ver esto y van a ser animados y van a ser motivados por esa fe que tú estás probando con paciencia, que tú estás demostrando con paciencia. La palabra de Dios nos dice que la paciencia es muy necesaria porque es una prueba de que tenemos aún fe y de que tenemos aún esperanza. No se puede tener paciencia sin esperanza o esperanza sin paciencia. Es la prueba la una de la otra. Si yo no me siento impaciente es porque ya no espero lo que creí que esperaba. Y si ya no tengo esperanza, entonces me vuelvo impaciente. Ya no quiero esperar. La paciencia fue una virtud que fue elogiada por todos los apóstoles, por el mismo Señor Jesucristo. Y no solamente una virtud, sino parte del fruto del Espíritu Santo. La verdad es que hay algo muy importante. Una persona que no tiene a Cristo no puede tener auténtica paciencia. La paciencia viene de Dios. Es parte del fruto, así que nadie la puede tener, no ese tipo de paciencia divina, sino es por medio del Espíritu Santo. Miren, les voy a leer unos versículos que nos pueden aclarar un poco la situación que está escribiendo el autor de la carta. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 21,
versículos 16 al 19, pero se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahorita se los leo en la Reina Valera. Dice: hasta sus padres, hermanos, familiares y amigos estarán en su contra y matarán a algunos de ustedes. Esta es la parte donde está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos acerca de las señales del fin. Y dice el 17: y a ustedes todos los van a odiar por estar de mi parte, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Manténganse firmes a pesar de todo eso y se salvarán. Bueno, si lo leemos así tan simplemente, bueno, decimos, entonces la fe y la salvación es por obras. No. Solamente nos está hablando paciencia. Y como la paciencia ya sabemos que es un resultado del Espíritu Santo y nadie puede tener el Espíritu Santo si no ha creído en el Señor Jesucristo, por lo tanto la paciencia que sostiene hasta el final, que mantiene firme a un hijo de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es cultivar la paciencia. La paciencia es necesaria. Así que desechemos la impaciencia y mantengámonos firmes en la esperanza, en la confianza. Por eso nos dijo el versículo 35 de Hebreos: no pierdan pues su confianza. Tienen que tener la confianza porque esta tiene gran galardón. La paciencia trae esperanza, la esperanza trae paciencia. Porque si tú ya no tienes esperanza, si tú ya perdiste la confianza en Dios, entonces ya vas a ser impaciente. Por eso dice el versículo 37, un poquito más, si el que ha de venir vendrá, ya no tardará. Pedro escribió en su segunda carta que algunos toman por retraso esta promesa de que Él vendrá, pero en realidad es misericordia. Y entonces aquí también aplica nuestra paciencia. La paciencia de Dios está. Él espera a que todos se conviertan, todos los que tengan que convertirse se conviertan. Él da la oportunidad de convertirse a cada ser humano. Bueno, ya cada ser humano tomará la decisión si sigue o no sigue a Cristo. Como nos lo dijo también Romanos, así como se derrama su amor, también se derrama su paciencia en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Así que nadie puede tener paciencia si no ha sido derramado el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, esa paciencia es necesario que la cultivemos. Así como debemos crecer en la fe, debemos crecer en el amor, también debemos crecer en la paciencia. Continuar. Necesitamos ser pacientes, porque con tu paciencia también podrás ser de testimonio para otras personas. Y tu paciencia es el resultado de tu salvación. Por eso cuando Lucas dice, manténganse firmes a pesar de todo y se salvarán, no está hablando de una salvación por obras, está hablando del resultado de la salvación, porque la Biblia se complementa a sí misma, no se contradice. Les dije que íbamos a leer este mismo versículo, pero en la Reina Valera, 1960. Así dicen los versículos 16 al 19. Mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá, y con su paciencia ganarán sus almas. Entonces, no está hablando, les repito, que aquí está diciendo, aquí contradice, ya ves, lo único que necesitamos es paciencia para ser salvos, en ninguna manera. Si conocemos en contexto que la paciencia no le pertenece al ser humano, sino que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y también dice que el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Entonces, la paciencia Dios te la da para que tú la cultives, para que tú permanezcas en fe, con paciencia, y de esta manera obtengas la salvación que ya te dio el Señor, que ya fue comprada por Cristo. No la ganas tú, la gana Dios. Pero tú tienes que esperar con paciencia, porque un poquito más, y el Señor no tarda en venir. Y ese tema se queda así como pendiente para el siguiente, pero aquí lo importante es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo no tarda. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4, dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá,
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Espéralo con paciencia. Sin duda vendrá. El Señor no tarda. El Señor, al decir no tarda, no quiere decir que vendrá en el tiempo así, rapidísimo, veloz. No, está diciendo que no llegará fuera de tiempo. Llegará en el tiempo preciso. Así como todo lo que el Señor promete en nuestras vidas. Promesas reales, hermanas. No que luego queremos que Dios cumpla alguna petición que el Señor ni nos prometió y pensamos, ay, Señor, ya te tardaste. No. Lo que realmente Él prometió, nos prometió paz, Él nos prometió amor, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él nos prometió cumplir su obra en nosotros y bueno, esta clase de promesas, Él prometió darnos sabiduría, llegarán y no tardarán. Y no tardará Él en venir por su iglesia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.